Vamos con el primer problema de la parte de electrodinámica. El voltio es equivalente a y nos da una serie de unidades de medida. Recordemos, por ejemplo, que el vol o voltio es unidad de potencial eléctrico y que el potencial eléctrico en un punto es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Sabemos que la energía se mide en joule y que la carga eléctrica se mide en Coulomb y que esta combinación entonces de Joule sobre Coulomb es igual al voltios. Entonces tenemos opción D como respuesta correcta para el problema 427 o pregunta. La corriente eléctrica produce. Bueno, esto es algo que ustedes pueden leerlo en alguna parte donde haya eh, conceptos teóricos. Y resulta ser que cuando a través de un conductor pasa corriente, necesariamente se produce calor, ¿sí? Un conductor se conecta a una batería, supongamos una cuestión así. Esta es mi batería que tiene cierto voltaje. Entonces, cuando pasa corriente por un conductor, sí o sí se calienta. Y esa experiencia tenemos con todos los electrodomésticos, por ejemplo, o cualquier dispositivo eléctrico que se conecta al toma corriente, sabemos que se calienta. Entonces, cuando hay corriente, hay calor. También tenemos que aprender de que un conductor que transporta corriente, o mejor dicho, alrededor de un conductor que transporta corriente, siempre se produce un campo magnético, ¿sí? Entonces podemos por lo menos aprendernos así, tipo aceptando con fe por ahora, de que cualquier conductor que transporta corriente produce alrededor del conductor un campo magnético. Por eso es que de repente a las personas que usan marcapasos, por ejemplo, se les recomienda no estar muy cerca de dispositivos eléctricos. ¿Por qué? Porque eso puede afectar el funcionamiento de ese marcapasos. Obviamente produce efectos luminosos. Eso de repente es más visible en algunos elementos como el tungsteno, por ejemplo, que hay en las fibritas que vienen dentro de los focos clásicos. Entonces, al pasar corriente por él, entonces se iluminan, ¿sí? Son incandescentes. Electrólisis, algunas sustancias, específicamente los compuestos iónicos, si colocamos en agua, por ejemplo, el cloruro de sodio, se disocia en sus iones y si hacemos pasar corriente a través de esta solución, entonces se produce lo que se llama electrólisis. Entonces tenemos aquí que todas son correctas, o sea, es cierto que todas esas cosas son producidas por la corriente eléctrica. Vamos con el 429. Los buenos aisladores Los buenos aisladores no conducen bien la corriente eléctrica porque, o sea, nosotros sabemos que tenemos materiales que son conductores, aislantes o aisladores, es lo mismo. Algunos son, o sea, entre los conductores vamos a tener algunos que son mejores que otros y entre los aislantes también, algunos son mejor que otros aislantes. Dependiendo de la situación que tengamos, en cierta situación, ya sea de la vida cotidiana o lo que sea, a veces necesitamos buenos conductores y a veces necesitamos buenos aislantes. Entonces veamos sus características. Respecto a los buenos aisladores o aislantes, entonces, los átomos que están constituidos no tienen electrones. No, eso no puede ser. Todos los átomos tienen electrones. Los electrones de los átomos constituyentes de nuestro conductor, perdón, de nuestro aislador, ¿verdad? Están firmemente ligados a estos. Bueno, resulta ser que se dificulta el paso de electrones porque hay pocos electrones libres, ya que, repito, valga la redundancia, los electrones libres de los átomos que conforman al material es lo que hace que se facilite la corriente eléctrica a través de él. Los átomos no están arreglados en una red cristalina regular, o sea, no tiene que ser una red cristalina precisamente. La red cristalina regular es la de los iónicos, pero nosotros necesitamos un metal, por ejemplo, perdón, un no metal para los buenos aisladores. Luego tenemos
Los electrones libres tienen baja velocidad, no tiene que ver con eso, ya dijimos que hay pocos o nada de electrones libres y tienen conductividad elevada. No, los materiales que tienen conductividad elevada es porque conducen bien la electricidad y serían buenos conductores antes que buenos aisladores. Entonces nos quedamos con la opción B. Vamos con el 30. La resistencia de un conductor depende. Bueno, en esta parte sabemos que, o recordemos esta ecuación de que la resistencia es igual a la resistividad por la longitud del conductor dividido la superficie del conductor. Supongamos que tenemos un conductor rectilíneo, esto debería ser uniforme, ¿verdad? Su grosor. Tenemos una superficie o áreas de sección transversal, tenemos una longitud, entonces la resistencia está dada por esa ecuación y dice que la resistencia a un conductor depende del material del cual está constituido. Claro que depende de eso. Depende de su diámetro, sí, porque de su diámetro va a depender su superficie. De la diferencia potencial aplicada, no, porque la resistencia vos ya vas a tener construida, ¿sí? Y le puedes conectar al potencial que quieras, a la diferencia potencial que quieras. De la intensidad de corriente, no. Entonces solamente depende de las opciones A y B. Luego dice el ampere. El ampere es una magnitud fundamental. El ampere no es una magnitud, eso es una unidad de medida. La corriente es una magnitud. Entonces esto es mentira. La carga que atraviesa un conductor en un segundo. El ampere me indica la cantidad de carga en la unidad de tiempo. Y sabemos que eso es coulomb por segundo. Entonces, esa es una opción. La corriente que atraviesa una resistencia de un ohm. Hey, perdón, cuidado. Acá me pensé otra vez en la corriente. Estamos hablando de la unidad de medida. Acá dice que es la carga en la unidad de tiempo. Eso no, eso sería la corriente. Nosotros queremos la unidad nomás. Es la corriente que atraviesa una resistencia de un ohm. No, no es la corriente. Es una unidad fundamental del sistema internacional. Este sí. ¿Por qué? Porque la corriente es una magnitud fundamental. Entonces, el ampere, que es unidad de medida, es una unidad fundamental del sistema internacional. Y dice que A y D son correctas y eso es mentira. Entonces nos quedamos con la opción D. Se dan las siguientes afirmaciones respecto a la corriente eléctrica que circula en un circuito. En el circuito externo fluye desde la terminal positiva hasta la terminal negativa. Nosotros sabemos que la corriente eléctrica, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una batería que se representa de esta manera, donde la barra más larga es la terminal positiva de la batería y la barra más corta es la negativa. Supongamos que conectamos a una resistencia, entonces la corriente eléctrica sale de la terminal positiva y se dirige hacia la negativa pasando por la resistencia. Entonces acá dice respecto a la corriente eléctrica, en el circuito externo a la batería, ¿verdad? Fluye desde la terminal positiva hasta la terminal negativa, eso es cierto. Dentro de la batería fluye desde la terminal negativa hasta la positiva, eso es cierto también porque los procesos químicos que suceden, o sea, en realidad, la realidad es que son cargas negativas las que se mueven. Esta sería entonces la corriente real y esta sería la corriente convencional, porque según ustedes seguramente ya leyeron, saben que hay dos tipos básicos de corriente, corriente real que considera el movimiento de cargas negativas y la convencional que considera a la corriente como el movimiento de cargas positivas en la unidad de tiempo. Dice, es impulsada contra el campo eléctrico por la batería en el interior de la batería. El campo eléctrico iría del polo positivo hacia el polo negativo. Entonces, si dentro de la batería realmente las que se mueven son cargas negativas, entonces estarían moviéndose en contra del campo eléctrico, porque se querrían ir hacia la colita positiva del campo. Y acá dice que es impulsada en contra del campo. Son correctas, entonces serían todas. Vamos con el 433.
La unidad medida es la densidad de la corriente eléctrica. Bueno, la densidad de la corriente eléctrica se representa por J mayúscula y como es corriente por unidad de área, entonces sería amper sobre metro cuadrado. Entonces sería la opción E. Vamos con el 434. Un generador de 1,5 voltios de fuerza motriz y resistencia interna 0,1 ohm se conecta a un conductor de 0,65 ohm. La diferencia potencial entre los terminales de generador es, bueno, tomemos el generador como una batería más. Entonces tenemos terminal positiva, terminal negativa. Cuando tu batería tiene una resistencia interna, voy a dibujar ya la resistencia externa a la batería, la grande, vamos a decir. Esta va a ser R grande, que es la de 0,65 ohm. Pero cuando tenés una resistencia interna, dibujala así en serie con la batería. Y siempre hay que marcar la zona de la batería, incluida con su resistencia interna, así en un rectángulo en línea de puntos, para que se entienda que esa resistencia está dentro de la batería. Y voy a marcar por fuera, así, dos puntos. Voy a llamarle A y B. Esa misma, o sea, ese voltaje que hay entre los puntos A y B, ese es el voltaje entre las terminales de la batería, ¿sí? Y ese mismo voltaje es el que es aplicado acá sobre la resistencia externa, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer llegando a este punto es sumar ambas resistencias y sacar como una resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente consiste en sumarle a la resistencia externa la resistencia interna, ya que está en serie con él porque están uno a continuación de otro. En este caso, como la interna es 0,1 y la externa es 0,65, al sumarlos tenemos 0,75 ohm. Y luego vamos a calcular la corriente. La corriente eléctrica va a ser el voltaje total de la batería dividido la resistencia equivalente. El voltaje de la batería del generador es 1,5 y mi resistencia interna 0,75. Y de ahí vamos a calcular la corriente. Bueno, me sale 2 amperes. Resulta ser que para resistencias que están conectadas en serie, la corriente es la misma. O sea, este 2 amperes ya es para la R y ya es también para o sea, es para la resistencia interna y también es para la resistencia externa. Y nosotros queremos el voltaje entre las terminales de la batería, que es la misma que cae entre las terminales también de la resistencia. Entonces sabemos que V es igual a I por R. Entonces, como acabamos de calcular la corriente, multipliquemos por la resistencia externa y ya vamos a tener el voltaje que cae ahí. Sería 2 por 0,65, 1,3 voltios. Ahí está. Entonces nos quedaríamos con la opción A. Chicos, siempre es importante, antes de marcar la respuesta, otra vez leer la pregunta, porque a veces finalmente dentro que en lo que estábamos resolviendo el problema ya nos olvidamos de qué exactamente preguntaba, ¿sí? Y a veces hay que otra vez hacerle algo al resultado, etcétera, según lo que se pregunte. Entonces siempre vamos a leer otra vez la pregunta antes de marcar, ¿ok? Bueno, nos vamos con el siguiente problema, que sería el 435. Entre las sustancias conductoras citadas, indica cuál es la que tiene menor conductividad. Tener menor conductividad significa que tiene poca corriente. Menor conductividad, menor corriente eléctrica. Y significa que es un mal conductor, ¿sí?
que no es buen conductor. Y eso va a depender de su naturaleza. El aluminio es un metal, entonces será un buen conductor. Nosotros estamos buscando un mal conductor. El oro es un metal, el cobre es un metal, la plata es un metal, el carbón es no metal. Entonces el carbón no es un buen conductor. Entonces nos quedamos con la opción D. Bueno, 436. Una plancha eléctrica de resistencia constante se conecta a 220 y desarrolla una potencia P. Si se la conecta a 110, desarrollará una potencia igual a... Bueno, mi recomendación siempre, en cualquiera de los temas de física, incluso matemática y química, siempre que ustedes noten que se les están comparando dos situaciones diferentes, traten de encontrar siempre lo que tienen en común. Ay, bueno, perdón, sonó la musiquita. Bueno, traten entonces entre ambas situaciones que se les presenta ver un punto en común. En este caso dice que la resistencia es constante y me está hablando de resistencia, de voltaje y de potencia en dos situaciones. Entonces, primeramente busquemos la ecuación que relaciona estas magnitudes físicas y sabemos que la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Si yo despejo la resistencia, porque voy a despejar lo que es constante. Si yo despejo esto es b cuadrado sobre potencia. Y como la resistencia de la situación 1 es igual a la resistencia de la situación 2, voy a aplicarle este despeje a ambos lados. O sea, acá sería el voltaje 1 al cuadrado sobre potencia 1. Y acá sería voltaje 2 al cuadrado sobre potencia 2. Nosotros ya tenemos la potencia de la situación 1, es 220, y a su potencia le llama P. Luego conectamos a 110 y queremos saber la P2, la potencia del segundo caso, en función a P. Entonces vamos a despejar. Acá voy a hacer un cruce de denominadores. Esto voy a traer hacia acá. Luego P pasaría con el 110 al cuadrado y el 220 bajaría. Entonces sería una cosa así. Entonces, al cargar eso en la calculadora, 110 cuadrado dividido 220 cuadrado, me sale un cuarto, o sea, P cuarto. Entonces, la nueva potencia es la cuarta parte de la potencia inicial. Entonces, nos quedaríamos con la opción A para el problema 436. Recuerden, chicos, que los apuntes de pizarra les dejo en la descripción del video o en el primer comentario. O sea, les dejo el link para que lo puedan descargar, ¿sí? Desde un drive. Y no olviden seguirme en Instagram, TikTok, para ayudarme a crecer y para poder ir viendo más contenidos educativos. De a poco voy a tratar de ir subiendo más aportes para ustedes o para sus hermanos o para sus parientes. Sí, de a poquito dentro de mi tiempo muy limitado también, dentro de mi vida laboral y familiar, ¿sí? Pero en todo lo que se pueda voy a tratar de contribuir siempre con los jóvenes guapos que quieren estudiar. Bueno, vamos entonces con el siguiente problema, que sería, dice, acá hay un enunciado que es válido para dos problemas, 437 y 438, y se basan en el circuito siguiente. Bueno, aquí tenemos una asociación mixta de resistores. Recordemos que cuando tenemos dos resistores asociados en serie, entonces para sacar su resistencia equivalente sumamos ambas resistencias. Y si están asociados nuestros resistores en paralelo, entonces hacemos el recíproco de la suma de los recíprocos. Enseguida voy a mostrar bien. Justamente me pide la resistencia equivalente entre los puntos B y C, solo entre B y C. O sea, es desde aquí hasta aquí. Notemos que primeramente podemos sacar la resistencia equivalente de esta parte amarillita. También podríamos ya sumar estas. En la parte amarillita están conectadas en paralelo las resistencias.
Voy a llamarle Rx al resultado de la parte amarilla del paralelo y voy a llamarle RI a la parte de la serie. Entonces lo que vamos a hacer es representar por una única resistencia ya esas resistencias. Entonces acá voy, entre A y C mantengo todavía 8,5 ohm, pero allá arriba ya voy a representar por una única resistencia. Si eso sumo directo, 6 más 8,25 es 14,25 ohm. Abajo, el de la resistencia de 24 voy a copiar igual, pero para la parte de RI, entonces ya voy a hallar una equivalente. Como para RX, o sea, la parte RI es la que sumamos directo, gente. A ver, la parte RI es la que sumamos directo porque estaba en una serie. La parte de RX voy a hacer, fíjense, el recíproco de la suma de los recíprocos. Recíprocos es 1 sobre. Así. Entonces, esto yo meto en la calculadora así mismo. Recuerden que hay una teclita, fíjense en su calculadora de x a la menos 1 y eso ya les permite tipear así mismo esta expresión. Entonces, veamos. Es entonces paréntesis, hago 9 recíproco más 9 recíproco, cierra paréntesis recíproco y me sale 4,5 ohm para la parte de Rx que iría acá. Observando otra vez en esa parte, fijémonos que, voy a traer un colorcito por aquí, fijémonos que esta parte están otra vez en serie, entonces voy a sacar un equivalente de esa parte y el resto voy a copiar igual. El de 8,5, arriba el de 14,25 y ahora acá abajo lo que tengo que hacer es sumar directamente y sería 28,5 ohm. Todo el resto copio igualito, todavía no voy a modificar nada. Y finalmente, fíjense que entre B y C, mis resistencias o mis resistores, mejor dicho, están conectados en paralelo. Siempre que se den cuenta que dos resistencias tienen dos puntos en común, así tipo el punto C y el punto B, los dos están unidos al punto C y al punto B. Siempre que tengan dos puntos en común, están en paralelo. Entonces voy a sacar una resistencia equivalente ahí entre los puntos B y C, que es lo que finalmente estamos queriendo. Y voy a hacer un paralelo. Bueno, entonces voy a sacar, voy a llamarle RZ a esa parte. Esto sigue, lo de 8,5 sigue. Pero RZ ya va a ser la resistencia entre B y C. Entonces aplico lo de recíprocos. 28,5 recíproco, 14,25 recíproco, cierra recíproco. Entonces ahí yo voy a tener la resistencia entre esos puntos. Voy a tipear esto. Más 28,5, cierra inversa. 9,5 ohm me sale entonces la resistencia equivalente entre esos puntos. Yo hice muy detallado. Cuando ya tienen mucha práctica, esto sin escribir siquiera con calculadora en mano se puede hacer, pero por si haya personitas que todavía están flojitas en este tema, es que hago muy por pasos, ¿sí? Entonces, marquemos la respuesta E para este problemita. Entonces, para el 437 E. Vamos con el punto, con el problema 438. Dice, entre los puntos A y B se aplica una diferencia de potencial de 220 voltios. La intensidad de la corriente que circulará por la resistencia de 6 ohm es lo que quiere saber. Para esta parte ya vamos a trabajar un poquito más. Primero voy a sacar la resistencia equivalente entre A y B ya, porque hasta el momento teníamos entre B y C. Hasta ese momento las resistencias que quedaron estas están en serie. Entonces tengo que sumar directamente. Si yo quiero la resistencia entre A y B, las sumo directamente. Esta era 9,5. Entonces tenemos 18 ohm de resistencia equivalente. Entonces ya tengo una única resistencia, que ya es la de 18 ohm, conectada a una batería de 20 voltios, según el problema en el 438. De ahí podemos calcular la corriente total que circula
Y la corriente sería voltaje sobre la resistencia equivalente. El voltaje es 20, la resistencia es 18. Veamos 20 dividido 18. Tenemos, si voy a usar en fracciones para no perder decimales, es 10,9 amperes. Esa es la corriente total, la que resulta en el último circuito, en este. Cuando se te hacen preguntas muy específicas o corriente o voltaje de alguna resistencia en particular, lo que tenemos que hacer es ir así como fuimos, nos fuimos eh, haciendo la reducción del circuito parte por parte hasta llegar a una única resistencia. Ahora hay que retroceder. O sea, en esta parte yo tengo una corriente de 10 novenos amperes y retrocedemos al circuito anterior. Si yo retrocedo, me voy por aquí y digo, bueno, esta resistencia R al regresar se abre en una serie y en la serie pues tiene la misma corriente. Entonces ese 10 noveno amper le lleva o le hereda a ambas resistencias que se abrieron en serie. Si nosotros ya tenemos la corriente de cada uno, podemos calcularle a cada uno su voltaje. De hecho, vamos a necesitar este voltaje entre V y C. Y ese voltaje entre V y C, fíjense, va a ser la corriente que pasa por ahí por la resistencia entre esos puntos. La corriente es 10 novenos y la resistencia entre B y C es 9,5. Entonces veamos por 9,5, 95 novenos o 10,56 ya prácticamente voltios. Bueno, entonces ya calculé BC. ¿Por qué? Porque al volver a retroceder ya para este circuito, fíjense que BC, que es de 10,56 voltios, se abre en un paralelo. O sea, esta resistencia de 9,5 se abre en un paralelo al retroceder. Pero en el paralelo tienen el mismo voltaje. O sea, 10,56 voltios va a ser para esta resistencia y 10,56 voltios va a ser para esta resistencia. Y ahora, fíjense que ese 14,25, o sea, la resistencia de 14,25, al regresar al circuito anterior, se vuelve a abrir, al regresar acá, se abre en una serie, aquí está, en esta serie. Entonces, esa misma corriente que hay sobre el 14,25, que de hecho hay que calcular todavía, ya es la misma para las dos, porque repito, se retrocede en una serie, entonces se trae la corriente de ese circuito. Entonces, acá todavía me falta calcular la corriente en esta parte, voy a hacer ahí para no olvidarme. Yo sé que es un lío. Problemas muy extensos como esto no les va a salir en un examen de ingreso, pero es bueno saber hacer. Acá ya teníamos el voltaje, aquí está, que es 10,56 y tenemos que dividir entre la resistencia que es 14,25. Y con eso ya vamos a tener la corriente sobre 14,25 que regresando al circuito anterior se abre en una serie. Entonces ya va a ser la corriente, esa misma. Voy a ver cuánto es. S dividido 14,25, 0,74 amperes. Repito, esa es de esta resistencia, pero esa al regresar se abre en una serie, entonces va a ser la corriente de cada uno ya. Entonces ya es la corriente de la resistencia de 6 ohm y también la de 8,25 ohm. Entonces veamos 0,74 sería la opción C. Vamos a pintar esas opciones, esa opción mejor dicho. Ahí está, ya tenemos terminado el problema. Hay que tener paciencia, chicos. Repito, cuando tienen un circuito mixto como este, hay que ir haciendo la reducción. Hay que ir reduciendo paso a paso con mucho orden, porque después, cuando tenés que regresar, vas a necesitar tener todo ordenadito para poder entender ese retroceso que se va haciendo. Entonces vos venís acá, 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 pero después tenés que retroceder. ¿Ok?
Yo sé que es un poco complejo, pero espero que se haya entendido. Muy bien. Nos vemos en breve con el siguiente problema. Problema 439. La rapidez con que se disipa energía en un resistor se mide en disipación de energía en la unidad de tiempo. O sea, si ustedes tienen energía sobre tiempo, esto es potencia, ¿sí? Entonces la potencia se mide en watts, nada más. 440. Se llama resistor al elemento de un circuito que impide el paso de la corriente y no es que impide, dificulta en todo caso. Después almacena carga eléctrica. No, el dispositivo eléctrico que sirve para almacenar cargas, ustedes no lo estudian, pero es un capacitor. Transforma energía eléctrica en térmica. Esa puede ser una opción porque los resistores siempre se calientan cuando a través de él o de ellos pasa una corriente eléctrica. Transforma en energía eléctrica otra modalidad de energía. No. A y B son correctas. No. Entonces nos quedamos con la opción C. Veamos. Entonces ya saben que los resistores se calientan. Por eso la energía eléctrica de la corriente que circula por él, ¿verdad? Se convierte en calor. Vayamos con el siguiente. Si se utiliza una batería de 6 voltios para operar normalmente un circuito con dos focos en paralelo, cada foco deberá tener marcado. Si ustedes desean conectar en paralelo a una batería un foquito, entonces deben conectarlo entre los extremos para que esté en paralelo así. Y si conectas entre los extremos de la batería, eso significa paralelo y lo estás conectando bajo el mismo voltaje. Entonces, si acá pones el otro arch, el otro foquito, le estás conectando bajo el mismo potencial de la batería, que es de 6 voltios. Entonces, repito, los resistores conectados en paralelo con una batería son conectados al mismo potencial de la batería, 6 voltios para todos entonces. Ok. Problema 442. De entre las unidades de medida citadas a continuación, indica cuál corresponde a la energía eléctrica. Recordemos que las unidades de energía son las mismas que las del trabajo, que en el sistema internacional es el joules. Después tenemos otras unidades de medida y recordemos que el kilowatt hora también es una unidad de energía, porque kilowatt es unidad de potencia, hora es unidad de tiempo y potencia por tiempo pues es energía. Entonces, esta sería la opción correcta. Una unidad de energía es el kilowatt hora. 443. Se define correctamente una corriente eléctrica como. Recordemos que la corriente eléctrica se origina a través del movimiento de cargas eléctricas en la unidad de tiempo a través de la sección transversal de un conductor. O sea, atraviesa esta sección transversal o área, ¿sí? Las carguitas y ahí se produce la corriente eléctrica. Dice que es un movimiento desordenado de cargas eléctricas. No, se considera que es un movimiento ordenado. Una fuente de energía eléctrica y la corriente eléctrica, o en la corriente eléctrica hay energía, pero no es la definición de corriente eléctrica. Es un flujo de electrones de positivo a negativo. No, el flujo de electrones va a ser desde la terminal negativa hacia la positiva. Es un flujo de cargas eléctricas, no de cualquier carga eléctrica. Es un movimiento ordenado de cargas eléctricas originadas por fuerzas electrostáticas. Esa sería la definición entonces de corriente eléctrica. Problema 444.
Una plancha eléctrica de 220 voltios y 1000 watts, por la unidad de medida sabemos que 1000 watts es la potencia, se conecta a 110 voltios, o sea, trae un voltaje nominal la plancha eléctrica, que es 220, pero si vos le conectás o sea, a una diferencia potencial menor, entonces va a desarrollar menor potencia también. Lo que no se puede hacer al revés, gente. O sea, si vos tenés un dispositivo eléctrico que viene diseñado para 110, no podés conectar a 220. Pero si viene diseñado para más y vos le conectás a menos, simplemente desarrolla menos potencia, ¿sí? Pero se puede conectar. Entonces, veamos. La potencia que realmente desarrolló va a ser V cuadrado sobre R. De la primera parte, yo sé que se conectó a 110 y, perdón, que viene para 220 y de potencia 1000 watts. De esta primera parte yo voy a calcular la resistencia del material. Entonces, la resistencia, mirando en esta ecuación, sabemos que es V cuadrado sobre potencia. O sea, tenemos 220 al cuadrado sobre 1000. De aquí entonces, repito, tendremos la resistencia del material. Esto me da 48,4 ohm. Ese valor de resistencia, porque la resistencia no cambió. Ahora, como yo voy a conectar a 110 nomás, voy a calcular una nueva potencia, ya que la resistencia no cambia, dijimos, que ya tenemos el dispositivo. El dispositivo no se cambió en su diseño. 48,4 y me sale 250 watts. Recordemos que la unidad de medida de la potencia en el sistema internacional es watts. Entonces nos quedaríamos con la opción E. Vamos con el problema 445. Tres resistencias iguales, por eso dibujé de esta manera, R, están asociadas en serie entre los puntos A y B. Supongamos que esta es la batería y que está entre los puntos A y B. Cuidado, esto tiene que ser mayúsculo. Bueno. Ok, me dice que cada resistencia disipa 30 watts de potencia. Y la pregunta es, ¿cuál sería la potencia total disipada si estas mismas resistencias estuviesen asociadas así en paralelo, pero a la misma batería? Bueno, veamos, de esta primera parte voy a calcular la resistencia equivalente. Como están asociadas en serie, simplemente tengo que sumarlas, o sea, sería 3R. Si yo reduzco ese circuito, entonces ya tengo una sola resistencia y mi batería, donde la equivalente es igual a 3R. Sabemos que si yo calculo la corriente de este circuito equivalente, que va a ser voltaje sobre resistencia, esa misma corriente es la que pasa por todas las resistencias de la serie. Entonces, si yo elevo por una cuestión de conveniencia, voy a elevar al cuadrado la corriente, entonces va a ser V cuadrado sobre 9R cuadrado. Enseguida verán por qué. Entonces me voy aquí. Yo sé que la potencia en una única resistencia, esto es solo en una resistencia, es el cuadrado de la corriente que pasa por ahí por la resistencia. La potencia ya sabemos que es 30 watts. La corriente al cuadrado acabo de sacar de acá, porque es la misma, acuérdense, por la resistencia. Si este 9 pasa por aquí, son 270. Si esto simplifico con esto, me queda B cuadrado R. O sea, por lo menos hemos descubierto de que B cuadrado sobre R vale 270. Ahora nos vamos con esas mismas resistencias y esa misma batería, nos vamos pero a asociarlas en paralelo. De ahí, por ejemplo, la resistencia equivalente ya es el recíproco de la suma de los recíprocos. O sea, tengo que hacer 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R y luego hacer el recíproco. Entonces, fíjense que es una fracción homogénea, o sea, son fracciones homogéneas, mismo denominador. Entonces se pone el mismo denominador y los numeradores se suman entre sí. Pero todo esto a la menos 1, que significa recíproco,
¿Qué significa que debo invertir la fracción? Entonces ahí tengo mi resistencia equivalente que es R sobre 3. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la nueva potencia. Voy a llamarle P', que es el voltaje al cuadrado de la batería dividido la resistencia equivalente. Esto sigue y en vez de resistencia equivalente voy a escribir R sobre 3. Haciendo fracción compleja, esto tiene denominador 1, el de arriba. Voy a tener 3 por b cuadrado sobre r. Pero b cuadrado sobre r vale 270, según esta parte. Entonces, eso en la calculadora me da un valor de 810 watts. Entonces, nos quedaríamos con la opción C. Veamos. Ahí. Si pueden observar, yo sé que es algebraico, que de repente es muy desafiante, pero hay que intentar, chicos. Hay que intentar, hay que tratar de hacer varias veces hasta que la cabecita diga, ah, ya entendí. Ustedes mismos tienen que buscar sus propias estrategias, conocerle a su cerebro, cómo aprende su cerebro para poder ustedes mismos autoenseñarse. O sea, yo les muestro, ustedes ven una posibilidad, o sea, esto yo pretendo simplemente motivarles a ustedes para que ustedes mismos después busquen maneras de resolver. A veces los chicos incluso encuentran caminos, qué sé yo, más cortos, más directos o en el proceso van viendo algunas ventajas y lo pueden ir realizando. Yo, como les dije, hago muy detallado para que el que tiene poca base pueda entender también. Bueno, nos vamos entonces con el siguiente problema, que sería el 446. Bueno, dice, para conseguir una asociación mixta de resistores, el menor número de resistencias que se requiere es 2, porque dice menor número. Yo con 2 resistencias ya las puedo conectar. Ah, no, perdón, mixta, porque yo pensé en paralelo. Perdón, no sé dónde estaba, estoy medio cansadita. Bueno, a ver, 3 van a ser. Perdón, chicos, yo no sé por qué pensé en paralelo. Bueno, eh, puedo tener una así y otra en paralelo, ¿sí? Para tener eso. Eso es lo mínimo que puedo tener. Y le unimos a una batería. Entonces, 3 es la cantidad mínima de resistores para una asociación mixta. Bueno, nos quedamos entonces ahí con la opción C. Problema 447. La resistencia eléctrica de un conductor de hierro es independiente de... Bueno, nosotros sabemos que la resistencia de un material depende de su naturaleza, o sea, su conductividad, resistividad, perdón, depende de su longitud y de su área de sección transversal. Acá dice que depende de la diferencia potencial. No, porque vos ya tenés la resistencia y le podés conectar a cualquier diferencia potencial y eso no va a modificar su resistencia. La temperatura sí depende de la temperatura, de la longitud. Ay, perdón, dice es independiente. ¿Cuándo es lo que voy a leer bien? La resistencia eléctrica es independiente de, o sea, no depende de. Para que vean, chicos, hay que cuidar bien. Dice es independiente. Yo pensé en dependiente. Entonces, no depende de la diferencia de potencial. Entonces, no depende de este. Sí depende de la temperatura. En mi material de lectura que yo le subí en uno de los shorts de YouTube, hay o sea, uno de ellos, uno de esos shorts, habla de electrodinámica y del material que está, o sea, hay un link en la descripción de ese shorts o en el primer comentario donde pueden descargarlo y ahí habla de cómo la resistencia varía con la temperatura. Em, sí depende de la longitud, sí depende del radio. Y acá pues decía, es independiente de, entonces solamente nos quedamos que es independiente a la diferencia de potencial. Entonces nos quedamos con la respuesta A. Vamos con el problema 448. Tres resistencias de valores 1 ohm, 2 ohm y 3 ohm se asocian en serie y a una diferencia de potencial constante. Si la resistencia de mayor valor disipa 36 watts de potencia, esta sería la resistencia mayor.
O sea, si esa disipa, si la de 3 ohm cuando está en serie con las demás disipa 36 watts, quiere que calculemos la potencia total disipada por el circuito, ¿sí? Bueno, fíjense, chicos, es demasiado importante leer bien el problema. No saben las veces que tuve que parar y borrar, reiniciar mi video en este problema, porque como en este horario ya estoy cansadita, pero todavía pienso en ustedes, ¿verdad? Por apoyarles un poquitito, ayudarles un poquitito a ser cada vez mejores. Entonces, no leí bien. Y fíjense que, o sea, están en serie. Ok. Entonces, yo voy a colocar acá la de 1 on, la de 2 on y la de 3 on. Cuando tres resistencias están en serie, o sea, cuando dos o más resistencias están en serie, tenemos que saber que por las tres pasa la misma corriente. Si vos tenés la potencia que disipa la de 3 ohm, en este caso como nosotros no tenemos el valor de la diferencia potencial de la batería y tampoco tenemos el valor de la corriente, solo lo tendríamos en forma algebraica. Entonces, lo que necesitamos es ver qué podemos sacar de esta información. O sea, una potencia de 36 watts en la resistencia de 3 ohm, ¿qué dato me arrojaría? La potencia es igual a I cuadrado por R, esa es la que nos conviene ahora. Y en este caso es la de 3 ohm, ¿sí? Entonces de aquí nos damos cuenta de que ya podríamos calcular la corriente. Fíjense que I cuadrado vale 12. Entonces la I valdría raíz de 12 y eso sería 2 raíz de 3 amperes. Pero nosotros solo necesitaremos I cuadrado, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos calcular la potencia total disipada por el circuito. Nosotros necesitamos para ello calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ya que es una asociación serie, sería la suma nomás de las tres resistencias. 1 más 2 más 3 son 6 ohm de resistencia equivalente. Entonces, la potencia total sería el cuadrado de la corriente por la resistencia equivalente. Entonces, como I cuadrado vale 12 y la resistencia equivalente vale 6, entonces tendríamos una potencia total de 72 watts. Nos quedaríamos entonces con la opción A. Cuidado, pensé que tomé el resaltador. Entonces nos quedamos con la opción A. Vamos con el problema 449. En esta primera parte de electrodinámica voy a hacer hasta el 450 y luego voy a continuar en una segunda parte con el resto de los problemas. Electrodinámica va hasta el problema 520. O sea, si llego al 450 tendríamos 70 problemas todavía pendientes. Pero ahí la llevamos, chicos, ahí la llevamos. Dos conductores A y B del mismo material tienen la misma longitud, pero el diámetro de A es el doble de B. Si dichos conductores se conectan en paralelo a una diferencia de potencial U, la relación entre las intensidades I sub A e I sub B es, o sea, queremos la relación entre las corrientes del conductor A respecto al conductor B. Siempre que se les den dos situaciones diferentes, traten de organizar bien sus datos, chicos. Bueno, conductor A, conductor B, son del mismo material, entonces van a tener la misma resistividad. Tienen también la misma longitud, pero el diámetro de A es el doble de B. Si su diámetro es el doble de su radio también, entonces si yo al radio de B le coloco R, entonces al radio de A le debo colocar 2R. Una cuestión que hay que cuidar mucho también es el tema de que a veces leyendo rápido o apurándose en la parte de expresar los datos, de repente nos equivocamos y en vez de poner que A es el doble de B, ponemos que B es el doble de A. Entonces, todas esas cuestiones hay que cuidar mucho, chicos. Bueno, dice, si dichos conductores, se conectan a una diferencia de potencial U, la relación de las corrientes será, bueno, si yo coloco esta primera resistencia a un voltaje, o sea, al voltaje de la batería le está llamando U. Es la misma diferencia de potencial también. Entonces hay que calcular la corriente en cada situación. Primero, recordemos que la resistencia es igual a ρ L sobre área.
pero en este caso me va a tocar desglosar el área en pi por r al cuadrado. Fíjense, para la resistencia A, otra vez voy a adaptar que el radio A es el doble del radio R, así normal. Ahí vamos a ver rho L sobre pi. Y fíjense que acá tengo que elevar al cuadrado tanto el 2 como la R, o sea, es 4R cuadrado. Voy a colocar el 4 y R cuadrado por acá. Bueno, esa es la expresión algebraica de mi resistencia A. Esto se conecta a una diferencia potencial U. Entonces lo que yo quiero es la corriente A, que va a ser esa diferencia potencial dividido la resistencia. Esto es U, así nomás le llama, y voy a colocar el valor de la resistencia. Entonces aquí arreglando un poquito nuestra álgebra, recuerden que este es el que tiene denominador 1 y que tienen que hacer extremo con extremo y medio con medio. Me quedaría 4pi r cuadrado por U sobre rho y L. Esa es la expresión para la corriente A. Voy a repetir ese procedimiento para la resistencia B. La resistencia B sería rho L sobre área. Nuestra área sería pi por radio al cuadrado y nos quedamos con eso. La corriente B sería rho L, perdón, debería ser, perdón, mi batería primero tiene que ir mi voltaje. Voltaje de la batería. Les dije que ya estoy súper desconcentrada. Entonces, el voltaje sería la diferencia, perdón, la corriente sería el voltaje dividido la resistencia. El voltaje está dado como dato algebraico y mi resistencia está así. Entonces, haciendo fracción compleja nuevamente, nos quedaría pi r cuadrado u sobre rho por L. ¿Ok? Entonces, ahora hacemos la relación A respecto a B nos pide. Entonces, tengo que traer el resultado de la corriente A y dividirlo con la corriente B. Tengo 4pi r cuadrado U sobre rho L y acá tenemos pi r cuadrado U sobre rho L. Hacemos nuevamente fracción compleja. Recordemos que al hacer fracción compleja, cuando tenemos un elemento del extremo que es igual a uno del medio, se simplifica. Este, por ejemplo, está en el medio, pi r cuadrado, y este en el extremo. Esto también. Me queda finalmente solo 4. Entonces, la relación corriente A sobre corriente B es 4. Fijémonos, voy a tratar de achicar la vista para que puedan verlo en un pantallazo, en una sola pantalla. Tenemos la opción 4, sí. Era problema 449. Nos quedamos con la opción C. Yo sé que los problemas algebraicos siempre implican un reto para nosotros, pero es una cuestión de acostumbrarse, de practicar mucho y ya, ¿ok? Bueno, nos vemos en breve en el próximo problema. Bueno, vamos con el 450. En un resistor, la potencia disipada en forma de calor por unidad de corriente se mide en, fíjense lo que les pide. Dice potencia disipada por unidad de corriente. Esto quiere que resolvamos. La potencia en sí es I cuadrado por R. Y si otra vez lo dividimos entre la corriente, nos quedaría I por R. I por R es voltaje. Entonces, potencia por unidad de corriente es lo mismo que voltaje. Lo que hice fue desglosar. O sea, si me dice que divida potencia con corriente, desglosé la potencia en función a la corriente porque ya me parecía que se tenía que simplificar. Entonces, llegamos a voltaje. Y voltaje se mide en voltios. Entonces, nos quedamos con la opción E. Vamos a hacer el problema 451 también en esta primera parte, ya que está acá. En el circuito dado, la potencia disipada en el conductor de mayor resistencia, ya le pongo nada que coagina la mayor resistencia, es P. Fíjense que están en paralelo, entonces ambas resistencias tienen el mismo voltaje. Y quieres saber la potencia total del circuito. Y te dice que la potencia de la mayor resistencia es P. Bueno, si ellos tienen el mismo voltaje,
La potencia voy a calcular de la más grande, o sea, para 2R voy a calcular la expresión algebraica de la potencia. La potencia sería entonces diferencia potencial al cuadrado dividido la resistencia en cuestión. Ok, por otro lado, para R, porque yo quiero tipo sacar también la potencia para el señor R, así voy a sumar ambas potencias. Entonces sería la potencia P', voy a llamarle, sería igual a el mismo voltaje, pero solo sobre R. Entonces, fíjense que si yo traigo este 2, solamente el 2 por acá, voy a tener B cuadrado sobre R. Y esto es la nueva potencia. O sea, yo reemplazo esto, traslado aquí, reemplazo aquí, P'. Entonces puedo decir ya que mi nueva potencia es el doble de la potencia original. Entonces estamos tratando de relacionar ambas situaciones, siempre mirar qué tienen en común, qué puedo despejar de uno para meter en el otro y así, para poder entonces relacionar las situaciones. Nos quedamos con la opción de dedo. Nos vemos muy pronto en la segunda parte de electrodinámica. No se olviden de seguir a Susi Physics, la profe Susi, en Instagram, TikTok y YouTube. Y si les sirven mis contenidos, pueden recomendarme también con sus amigos, compañeros y familiares para que me ayuden a crecer, ¿sí? Bueno, nos vemos chicos, éxito, fuerza.